interior de la Asamblea Nacional han empezado a moverse las frutas, como decimos coloquialmente, en atención a que estamos ya cercanos al proceso electoral interno. Hay que reestructurar el cuadro directivo, la mesa directiva de la Asamblea y también las comisiones. Esto conduce entonces a un movimiento de posiciones, a una negociación, a una serie de relaciones al interior del Parlamento para la designación de candidatos y luego, claro, para la votación en la cual se va a conformar las nuevas directivas de la Asamblea Nacional. También la Asamblea tiene una enorme responsabilidad que se definirá probablemente a mediados de este mes o quizás en la última semana de este mes, que es el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Bien vale entonces a esta hora hacer una evaluación del trabajo desempeñado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional. Al respecto, en la Asamblea, Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, confirmó que Elina Narváez se desafilió del Partido Social Cristiano. Él dijo: era de las asambleístas que teníamos ciertas dudas en todo este proceso sobre la votación para destitución del presidente dentro del juicio político. Sin duda, esto que acabamos de escuchar y las informaciones que se han registrado en el pasado, hace pocos días, demuestra este movimiento, esta intranquilidad, esta tensión que hay en la Asamblea Nacional. Hoy está con nosotros Marcelo Espinel. Él es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también nos acompaña Juan Cubi, analista de temas políticos, de temas sociales. Le hemos pedido a Marcelo Espinel y a Juan Cubi que nos visiten, que nos acompañen unos minutos para conocer la apreciación que ellos tienen en torno a lo que ocurre con el Parlamento, con la Asamblea, con el Legislativo. Marcelo, hemos dicho algunas cosas en la presentación. En términos generales, la Asamblea tiene muy bajas calificaciones, no ha cumplido a cabalidad. Tener a un violador o un potencial violador ya demuestra, ya de alguna manera da una señal de lo que tenemos. Muy buenas tardes, le escuchamos. Andrés, muy buenas tardes. Juan, buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia. Pues sí, lamentablemente estamos atravesando un periodo legislativo en el que tampoco los ciudadanos confiamos en la Asamblea Nacional. Las encuestas, los estudios que se han realizado muestran que no más de 3 de cada 10 ecuatorianos, no más de 3 de cada 100 ecuatorianos confían en el trabajo de la Asamblea Nacional. Y eso sin duda es preocupante, porque yo creo, Andrés y Juan, que estamos ya llegando a un punto en el cual, independientemente de quien integre la Asamblea Nacional, ya no confiamos en la institución. La vemos institución. Totalmente, ya no vemos a la Asamblea Nacional como ese actor de trascendental importancia para sostener la democracia en un país. Y eso es peligrosísimo porque nos puede abrir la puerta a otro tipo de modelos de Estado que claramente se podrían alejar de principios republicanos. Ahora, más allá de eso, yo creo que también es importante identificar que a pesar de que, ojo con esto, existe trabajo en la Asamblea Nacional, porque si analizamos los números hay trabajo, cualitativamente el análisis nos puede dar como conclusión que la Asamblea Nacional no está alineado a los intereses ciudadanos y que claramente los procesos de depuración interna, tanto de la Asamblea Nacional como de los partidos políticos, han fallado. Y eso hace que los ciudadanos definitivamente no confiemos en la institución. Pero hay producción importante, dice usted. Por supuesto, y eso es curioso. Se han emitido leyes, para darle un dato. Se han aprobado leyes. El Observatorio Legislativo, que es un proyecto de la Fundación que viene analizando el trabajo de la Asamblea Nacional desde el año 2009, lo que hace identificar, por ejemplo, cuántos proyectos de ley se presentan y cuántos se aprueban. El promedio anual de todos los periodos legislativos, a excepción de este, es de 15 leyes por año. En la actualidad, la Asamblea Nacional, presidida por Virgilio Saquicela, antes de cumplir 2 años, ha aprobado un total de 45 proyectos de ley. Entonces, en números, en cantidad, vemos un alto número de leyes aprobadas, un alto número de procesos de fiscalización, pero cualitativamente ya hay que hacer otro análisis. Hay que ver la calidad de las leyes. Juan Cubi, por favor. Gracias, Andrés. Un saludo a Marcelo. A ver, que la Asamblea tenga el 5% de aprobación,
que el Ejecutivo tenga menos del 10% de aprobación y que la Corte de Justicia tenga también 7 u 8, Andrés nos pone frente a un panorama más complejo que el de la Asamblea. Yo creo que hay una crisis del régimen político. Es decir, los principales poderes del Estado tienen un descrédito y un rechazo ciudadano tan profundos que entra en juego la propia sobrevivencia del régimen político republicano democrático, que es lo que hemos heredado de 200 años de liberalismo. Y me parece que la discusión debería ir por ahí. Ese divorcio entre representantes y representados se ha ido ahondando en las últimas décadas, que eso es lo que ha provocado los eventos como el que se vayan todos los forajidos, estas luchas, por ejemplo, como era el Yas Unidos, ¿no? Es decir, salen de un espacio de la sociedad que ya no confía, no cree en esta formalidad política y dice, queremos una consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra, solo para ponerte un ejemplo. Entonces estamos frente a una crisis sistémica mucho más complicada. Es el sistema político que no funciona. Y que ya ha dejado de funcionar, no solo aquí, en Europa también tiene ese problema. Pero eso tiene una explicación desde tu perspectiva. Sí, y es una explicación de que la gente no encuentra mecanismos para sentirse representada. Entonces, esa delegación frente a personajes que apenas llegan a un cargo, a una dignidad, a una función, enseguida dan las espaldas a los electores, al pueblo, y se dedican a hacer otro tipo de acuerdos, de negocios, claro, genera desconfianza. Y no solo aquí, mira, el caso de Donald Trump en los Estados Unidos es tremendamente grave. O sea, haber intentado un golpe de Estado, haberse tomado por la fuerza el Capitolio, haber desconocido un resultado electoral en una democracia que, mal que bien, digamos, era un reflejo de cierta institucionalidad a nivel mundial, eso demuestra que ya empieza a haber un desapego con las normas políticas formales de la mayor cantidad de la gente. Sin duda, en el caso de Ecuador, el tema es los partidos políticos. Ahí está expresada esa crisis que tú dices. En parte en los partidos políticos no hay. Pero también, no solo los partidos políticos, sino también el funcionamiento de las instituciones. Porque mira, la justicia no necesariamente depende de una estructura de partidos políticos, depende de una confianza ciudadana en la administración de una función que es fundamental para la vida cotidiana. Porque la gente lo que espera de la justicia es ir y le digan, usted tiene la razón o no la tiene, pero saber que está seguro. Eso ya no tiene que ver directamente con los partidos, indirectamente sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú utilizas un espacio como la designación de jueces y está atravesado por una serie de corruptelas, no puedes esperar que la justicia funcione. Y ahí no es que están los partidos, son poderes de hecho, son, grupos de poder concreto que inciden en esas designaciones. No necesariamente son los partidos, pueden ser, gremios, pueden ser grupos empresariales que influyen para tener un juez. O mafias. O ahora, eso vamos a hablar luego. Que es el tema ya del control mafioso de las instituciones. Y eso sí plantea un panorama bastante desolador para este país. Ok, Marcelo, no sé si quieres comentar algo de lo que escuchamos de Juan y tal vez incorporar esto, ¿no? El problema del sistema en general que está en una crisis. Creo que sí, es indudable que la democracia representativa se encuentra en crisis. Los ciudadanos ya no sentimos esa conexión con los partidos políticos. Incluso desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como capítulo de Transparencia Internacional, hicimos un análisis que se llama el barómetro de la corrupción. Se hizo una encuesta a más de 30,000 personas que viven en Ecuador para saber cuál es su posición al respecto de distintos aspectos relacionados a la corrupción. Y la institución que es percibida como más corrupta por los ecuatorianos son los partidos políticos. Así. Entonces, cuando el ciudadano deja de confiar en el partido político, se pone en riesgo precisamente el sistema, un sistema que se sostiene gracias a estas organizaciones políticas. Y desafortunadamente la democracia participativa y deliberativa tampoco goza de la confianza del ciudadano, porque quienes a la larga la autorizan o la viabilizan son las instituciones públicas, y al no confiar en esa institución pública tú no quieres participar de uno de estos espacios, y eso creo que nuevamente está ahondando en la crisis de legitimidad que tienen las instituciones, en la credibilidad que tienen las autoridades públicas, y lo que hacen es abocarnos a procesos electorales que
basándose en esta crisis de legitimidad y credibilidad, ahondando con la polarización de la sociedad, viene el Mesías que siempre tenemos cada 4 años. El Mesías que dice que nos va a arreglar las cosas, sea de izquierda o sea de derecha, pero que siempre con estas políticas extremas lo que hacen es que Ecuador, en lugar de avanzar hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, cada vez estemos retrocediendo. Ahora, en esta descomposición, en esta crisis que ha referido Juan, el actor fundamental para organizar esto es el político. Para eso está. Para eso se elige a una dignidad o se lo designa es el político. ¿Qué está pasando con el político? Esa sería la pregunta. Yo creo que hay 2 aspectos. Personalmente considero que el haberle quitado a la Asamblea Nacional las facultades de designación de autoridades indirectamente debilitó a los partidos políticos, porque el partido político únicamente lo que tiene ahora como oportunidad de participación en la gestión del Estado es tener candidaturas. A la larga, el hecho de que antes el Congreso pueda designar autoridades permitía que el interés del partido político, un interés, digámoslo de esta forma, o con el presupuesto de que sea sano y correcto para la buena gestión de recursos públicos del Estado, era también designar autoridades, influir en la designación del Consejo Nacional Electoral, de la superintendencia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es normal en una democracia republicana. Sin embargo, al haber quitado esa función, le debilitamos a los partidos políticos. Pero ojo, no es que los partidos políticos sean santos, no es que los partidos políticos hagan bien las cosas. Veamos también la otra arista. Procesos de democracia interna deficientes, procesos de democracia interna que realmente son poco o nada auditados por la autoridad electoral bajo pretexto de respetar la independencia de los partidos, y que están teniendo como resultados que los candidatos no necesariamente sean las personas más íntegras y probas para poder ocupar los cargos públicos. A la larga, sin duda que el ciudadano es el que termina eligiendo a la autoridad pública, pero si tenemos que elegir de los peores candidatos, el resultado ya es previsible. Claro, los partidos juegan un papel fundamental, Juan, sin duda. Es el gran instrumento para recuperar la institucionalidad que tú señalabas, para darle una capacidad de gobernabilidad, tal vez un poco acotando lo que decía Marcelo, la posibilidad de que se elija al Parlamento en la segunda vuelta le daba una posibilidad, una opción de mayor consistencia, en fin, pero todo pasa por los partidos. A ver, Andrés, yo siempre que hago análisis de esta situación utilizo el concepto de fuerzas políticas, un poco para marcar cierta distancia con el concepto clásico del partido. ¿Y por qué fuerza política? Porque la sociedad es un espacio donde tú disputas la construcción de un proyecto de sociedad de acuerdo a tu visión desde el espacio público, no solamente del espacio formal. Te ponía el ejemplo de los Estados Unidos porque eso es la manifestación de una fuerza política que le planteó un dilema a este país: dejen el petróleo bajo tierra. El movimiento indígena, la CONAIE no es un partido político, es un movimiento social y tiene una fuerza y una presencia política al extremo de que en junio del año pasado sentó al gobierno a negociar una serie de estrategias de política pública, porque no era solamente una reivindicación parcial, era discutir en las mesas una estrategia de transformación de la administración de lo público en este país. Lamentablemente eso quedó frustrado por asuntos que no viene al caso de atender. Entonces, el tema es cómo esas fuerzas políticas tienen legitimidad. Bueno, pero esas fuerzas tienen que expresarse a través de los partidos, en una estructura democrática e institucional adecuada. Así debería ser. Los Estados Unidos no se expresaron en ninguna, se organizaron de una manera horizontal, recogieron las firmas. Claro, el escollo está en la institucionalidad, es decir, en un Consejo Nacional Electoral espurio. Claro. Eso es otra cosa. Porque eso ya depende no solamente de los partidos, sino de esos juegos de los grupos de poder que inciden en una, en una estructuración espuria de una institución como el Consejo Electoral. Pero la fuerza que significó para la sociedad ecuatoriana el proyecto de Estados Unidos o los paros indígenas altera totalmente la perspectiva que tiene la gente sobre el poder, sobre la institucionalidad. Ese es un juego que es importante. Ahora, el tema es cómo eso lo vuelves tú una fuerza que incide en institucionalidad. Eso sí es otra cosa. ¿De qué manera incide en una institucionalidad? Que no sea, por ejemplo, a través de una participación electoral con un partido, porque así es la ley, ¿no? La ley exige que exista una mínima estructura. Ese es un debate que yo creo que está este momento presente a nivel global, Andrés. Ya pasó en España con los, ¿cómo se llamaban?
Sí, los que estaban en Los indignados. Indignados. Está en Francia, este momento, por ejemplo, todo el Chalecos movimiento de los chalecos amarillos. que- Y bueno, y resulta que desde esa fuerza y de los jubilados le tienen cuestionado, sin partido, tienen cuestionado al presidente y dicen, señor presidente, usted no puede hacer lo que le dé la gana con nuestras pensiones. Esas expresiones políticas, donde es que vienen desde otras formas de organización, son fundamentales. Pero siempre han estado. Con diversas expresiones, pero siempre han estado. Pero ahora están cobrando una fuerza distinta, Sí, es una verdad, identidad pero distinta. las centrales sindicales eran una fuerza en un momento dado, podían paralizar. Cuando había la huelga nacional nos poníamos nerviosos, o sea, sí había, los estudiantes eran una fuerza. Exactamente, entonces, ¿cómo logras que esas expresiones no queden atrapadas en la lógica esta de los partidos? Porque los partidos son los que tienen que viabilizar eso. Ellos son los que tienen que dar salida a eso. Pero a los partidos no les interesa. Pero una parte tiene que darle, pero también tienes otro espacio de la sociedad que tiene derecho también a incidir en esas decisiones estratégicas. Claro. Bueno, ¿cómo nos jugamos porque esa sociedad que está harta de los partidos encuentre canales de expresión, canales de incidencia en lo público? Pero yo también creo que hay dos matices. La primera, sí, dándole la razón a Juan, qué es lo que sucede con estas iniciativas legítimas de la ciudadanía que buscan incidir en la política pública. Le pongo un caso, por ejemplo, ¿por qué en el municipio de Guayaquil no se activa el mecanismo de silla vacía, este mecanismo de participación ciudadana? Porque los colectivos saben que el municipio de Guayaquil no va a dar paso al mecanismo de participación ciudadana. Entonces el ciudadano dice, ¿para qué voy a ejercer estos derechos de participación? Y eso no es lo correcto. Pero lo segundo, que yo creo también que es completamente legítimo y necesario, estas expresiones políticas autoorganizadas de la ciudadanía, yo también creo que hay que hacer un llamado de atención a los partidos políticos de por qué no incluyen dentro de sus agendas, dentro de sus temáticas a trabajar los temas que le interesan ahora a la ciudadanía. Incluso hablemos de jóvenes. ¿A qué partido político le estamos viendo que esté hablando al respecto de economía circular, de movilidad sostenible, de derechos de los animales, de temas de derechos de personas en situación de movilidad humana? Entonces, el no incluir estas temáticas dentro de los partidos políticos hacen que las nuevas generaciones simplemente se alejen de la participación política. Porque yo sí creo que esas expresiones políticas completamente legítimas deberían calar en las organizaciones políticas para que después se cristalicen en normas, en políticas públicas, en programas de implementación que son impulsados por los partidos políticos. El ciudadano hoy por hoy no quiere participar en una organización política, menos aún quiere ser candidato, y eso hace que se cristalice este dicho tan cliché que el peor castigo para quienes nos interesan en política es ser gobernado por quienes sí se interesan, y ahí tenemos la clase política que tenemos. Ahora, ahí solo un comentario, Andrés. Es que hay que entender cómo funciona el poder en nuestras sociedades. Pues, si tú le planteas a un partido cualquiera que sea, las agendas, por ejemplo, de las feministas, van a sentir obviamente que están cuestionando la estructura patriarcal de ese partido, que son partidos masculinos, con jerarcas, verticales, que dan órdenes, casi que funcionan como una hacienda con capataces. Si llegan a incluir estas agendas, obviamente que se les va a desmoronar esa estructura vertical que han construido. Por eso te digo, ¿cómo hacemos con esos partidos de vieja data, con esos líderes que ya llevan 50, 60 años en la política, controlando como empresas particulares los partidos? Entonces, eso yo no veo que exista la posibilidad de un cambio, al menos inmediato. No. Porque van a seguir reproduciéndose con los mecanismos de la política formal, o sea, harán sus supuestas elecciones internas, sus supuestas primarias, su supuesta selección de candidatos, y veremos lo que sucede, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. O sea, la expresión de esa descomposición de la concepción de lo que debe ser la política. Bueno, habrá que trabajar paralelamente por construir otras formas de representarse, de expresarse. Ahora, esta circunstancia por la que estamos atravesando coincide con el momento de la inseguridad, de la violencia, del crimen, de la presencia de estos grupos que están medrando el desorden. Porque justamente ellos se están beneficiando de un país sin instituciones y de una ausencia del Estado. Andrés, solo para completarte y a lo mejor lo que iba a decir le va a espantar a mucha gente. ¿Los carteles de la droga son un partido político? No, pero tienen un poder inmenso. Es decir, los carteles de la droga en México, en Colombia, definen la agenda del Estado. Sin Sin duda, ser partido. sin duda. Pero igual pasa con otras organizaciones. Sí, pero mi pregunta es, ¿vamos a nosotros estar a favor de este tipo de práctica
Imposible. Pero esa es una realidad que no hay que negar. O sea, en el Ecuador hay espacios del territorio nacional que están en manos del crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Esa es una autoridad que se ha legitimado a partir de la fuerza y la violencia. Bueno, tenemos que convivir con eso. Y ahora yo me pregunto, bueno, y no es que sea la mejor opción esa, digo, pero es una realidad. ¿Por qué razón? Porque la propia institucionalidad que no funciona, el Estado que no responde, las élites que no son sensibles con la situación de la gente, derivan en que los pueblos, los territorios, las comunidades se adscriban a estos nuevos liderazgos del narcotráfico, crimen organizado, de las mafias, de los carteles. Lamentablemente se hacían redes. Que se han tomado espacios, tal como tú señalas. Territorios, no solo espacios, territorios. En distintos lugares del mundo. Así es. Aquí en la región probablemente los tenemos más claros. Y entonces, ¿qué rol tiene el Estado, Marcelo, frente a eso? Porque yo lo que veo es que en algunos países los gobernantes, o la formalidad, digamos, se hizo a un lado. Para hablar como podemos hablar normalmente, se hizo de la vista gorda. Sí. Y es justo eso. A ver, la génesis de la corrupción en un Estado radica en 2 puntos: en la contratación pública y en el financiamiento de la política. ¿Qué es lo que sucedía antes? Quien financiaba la campaña esperaba que su favor, por decirlo así, sea devuelto a través de la entrega de contratos. En la actualidad, pues, lo que se hace es que el crimen organizado, al penetrar en el financiamiento de la política, ellos quieren que se vea devuelto su favor, no a través de contratos, sino que precisamente el Estado se haga de la vista gorda en el control de fronteras, en el control de aduanas, en el control de puertos y aeropuertos, porque ahí es en donde se realizan ya, o se puede culminar, los procesos de comisión de delitos relacionados a tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, el tráfico de madera ilegal y de especies exóticas que sucede aquí en Ecuador. Entonces, en los últimos años lo que está sucediendo es que existe una penetración altísima del crimen organizado en el financiamiento de la política para que se pueda viabilizar la comisión de esos delitos. Perdón, solamente ¿crees que ahí puede estar la explicación del desorden? O sea, alguien está medrando, beneficiándose del caos del desorden. Es que aquí hay otro elemento que no se ha señalado. La contratación pública se hace también con el sector privado, pues. Ah, sí, claro. No es que lo público se contrate entre sí. Bueno, ¿y cuál es el papel de la empresa privada que tanto ha declarado que va a asumir una postura más coherente con la ética pública? Ninguno. Porque si revisamos todos los casos de corrupción en este país, de los últimos, los más escandalosos, siempre hay una empresa privada detrás. Odebrecht, Sinohydro, ahora esta de Flopegui, ¿cómo se llama esta? Amazon. O sea, hay siempre. ¿Y por qué razón? Porque no quiero ser así maximalista en esta expresión, pero claro, en el capitalismo las empresas funcionan de acuerdo a la rentabilidad, o sea, su propósito es ganar. Y el tema es que si tienen que hacer cualquier cosa ilícita para ganar o para lograr mejores rendimientos, lo hacen. Y entonces tenemos nosotros grandes empresas transnacionales, chinas, europeas, que juegan a esto de la corrupción por debajo, con países pobres. Pero bajo ese criterio, los carteles y el narcotráfico, que es una organización privada, está en eso. Pero ellos son criminales. Ah, bueno, los empresarios se supone que no son criminales. Las formas con las que actúa son distintas. Pero se supone que un empresario no es un narcotraficante. Sí, es que aquí tal vez tenemos que ver cuál es el efecto. Sin duda que, como dicen, ¿no? Para el tango se necesitan 2 y para la corrupción es lo mismo. Y cuando existe una afectación al erario nacional a consecuencia de un caso de corrupción en el cual está involucrado el sector privado, el Estado pierde recursos para garantizar los derechos de los habitantes, en este caso combatir el crimen. Pero los efectos son completamente distintos. Cuando nosotros vemos que el Estado se hace de la vista gorda en el control de fronteras, en el control de puertos, aduanas, etcétera, etcétera, o de repente quiere cambiar esa situación, el crimen organizado lo que hace es precisamente aumentar los niveles de violencia dentro de un Estado para irnos hacia un Estado terrorista. Y eso es lo que desafortunadamente estamos viviendo. Ahora bien, yo sí creo que es necesario comenzar a identificar que si el Estado está actuando o no está actuando correctamente para prevenir la corrupción en la cual está involucrado el sector privado, que eso es completamente válido, pero ¿qué está haciendo el Estado para prevenir la penetración del crimen organizado en el financiamiento de la política? Hace poco nosotros sacamos un informe, Andrés, que lo que buscaba era analizar si es que el Consejo Nacional Electoral, junto con la UAFE y la Fiscalía, en las últimas elecciones de gobiernos locales y en las elecciones de 2021, cumplieron su rol o no
en la fiscalización a las organizaciones políticas al respecto de sus ingresos y gastos de campaña. Y les dejo aquí el dato. Las organizaciones políticas tienen la obligación de, transcurridos 90 días de culminados la campaña, entregar los informes a la autoridad electoral. La Dirección de Fiscalización de las Organizaciones Políticas tiene que aprobar esos informes y ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, para que aprobado el informe sea público para la ciudadanía. Han pasado casi 2 años desde que culminó la campaña en 2021 y el Pleno del Consejo Nacional Electoral no es capaz de aprobar ese informe. Y lo mismo pasó en las elecciones del 2019 y lo mismo pasó en las elecciones del 2017. Entonces tenemos una autoridad electoral que está siendo cómplice de la opacidad en el financiamiento de la política. La autoridad electoral a la que tú refieres y cuestionas es producto de los partidos políticos. Entonces nunca se va a lograr resolver esto. Me parece que un poco en la línea de pensamiento de Juan. Acuérdate que la integración del Consejo Nacional Electoral en su mayoría respondía al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que cambiamos el procedimiento de incorporación o de integración del Consejo Nacional Electoral, permitiendo a la ciudadanía incluso que presente a sus candidatos. ¿Funcionó? No funcionó. Entonces tenemos reglas que no están funcionando y que están aumentando la opacidad. Y ojo también con esto, políticos y organizaciones políticas que están evadiendo la norma. Por ejemplo, en este mismo informe, Andrés, estábamos identificando si es que los aportantes de la campaña de Guillermo Lasso cumplieron con su obligación de entregar un formulario de origen lícito de fondos si es que sus aportes superaban los $10,000. Vivísimos de ellos hacían aportes de $9,999. Entonces, claro, de esa forma yo no sé como ciudadano y tampoco como autoridad electoral de dónde están viniendo los fondos que financian a la política. Así como nosotros tenemos que perseguir si el sector privado está financiando la política y ver si existen o no devolución de favores, tenemos que perseguir si es que el crimen organizado está financiando la política y se están o no dando devolución de favores a través de la designación de autoridades de entidades de control que tal vez no son las adecuadas para ejercer esos cargos. Bueno, a propósito de esto, en Plan B sacaron un reportaje, nos viste la semana pasada, sobre los aportantes de la campaña de Guillermo Lasso. Ahí están listas nombres. Sí. Uno esperaría que la Fiscalía, que el Consejo Electoral intervenga, diga, un momento, señores, demuestren la licitud de estas intervenciones. No pasa nada. Algo que mencionó rápidamente Marcelo me parece interesante y quisiera tu opinión, Juan, que es esta declaración del gobierno de terroristas a quienes están en estas actividades. Mira, ahí hay un problema muy complejo. Esto de señalar que no solo el término de terrorista, que entiendo que están revisando eso por lo que leí en la prensa, esa definición de organizaciones terroristas, están hablando de terrorismo en general. El tema es lo de amenaza a la seguridad del Estado. ¿Quién va a definir qué y a qué se amenaza? Porque el día de mañana, conociendo este país, resulta que cualquier grupo, por ejemplo, los ecologistas que empiecen a levantarse en contra de la minería, amenaza contra la seguridad del Estado, les aplican el estatuto terrorista. Las feministas radicales que están, qué sé yo, a favor del aborto, por ejemplo, ¿sí? Eso atenta contra la vida, contra la dignidad, todo ese discurso conservador, amenaza a la seguridad del Estado. Eso es lo peligroso. ¿Qué es lo que está planteándose desde el gobierno en esta, digamos, combate contra la violencia criminal? Esa es la clave. Y entonces yo veo, Andrés, que ahí hay dos andariveles. Uno es la urgencia de responder a una situación que es obviamente... que podría ser justificable o entendible, claro. Pero otro es el andarivel de la solidaridad social, de las políticas estratégicas, sin lo cual otro no sirve. Creo que en eso ni siquiera han de haber pensado, ¿verdad? No hablan. Sí. Entonces, fíjate. Pero claro, lo que tú dices, el próximo gobernante o alguien que vea y se encuentre con eso, tiene una gran posibilidad para enfrentar a estos grupos. ¿Me entiendes? Y dependerá de con quién tienes afinidad. Me cae bien, me cae mal, porque así funciona. Entonces, mira, escuché unas declaraciones del general Paco Moncayo, que está encargado ahora de la Secretaría de la Seguridad, y habla él de que hay que poner orden, ¿no? Él utiliza este concepto. Tú sabes que el concepto de orden es un elemento central del Estado positivista del siglo XIX. O sea, en el siglo XIX se pensaba que el Estado tenía que ordenar a la sociedad, disciplinar a la sociedad. Son esos estudios que hace Michel Foucault. Pero eso funcionaba en los estados cuando todavía tenías un territorio demarcado, cuando había soberanía, cuando de alguna manera los conflictos sociales se dirimían en un territorio. Este momento, ¿de qué estado estamos hablando en la globalización?
¿Dónde están las fronteras? ¿Dónde está la potestad de un Estado de llegar hasta esta quebrada o este río y no pasar? Es distinto, porque además la amenaza, Andrés, del narcotráfico es una amenaza global, es una amenaza geopolítica. Claro. Entonces, frente a esa realidad, el Estado, concebido esta idea de orden, no tiene la más mínima posibilidad. Totalmente de acuerdo. Ya la legislación nacional no funciona para enfrentar a este crimen organizado transnacional. Sí, no. Porque es un problema geopolítico. Entonces, yo cuando veo eso digo, personalmente no me queda claro qué es lo que piensan, qué va a cambiar con esta nueva designación, cuál va a ser el rol, porque hasta ahora yo no he escuchado que digan vamos a trabajar en esta línea. Además de que comprar más armamentos, fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Vi ahora que ya le han pedido a la CIA y al FBI que venga a dar asesoría. ¿Y eso va a resolver? Si los gringos acaban de votarles de Afganistán, los talibanes, que son los mayores productores y comercializadores de heroína del mundo, con esa plata les mandaron sacando. ¿Qué van a poder hacer aquí contra el narcotráfico? Sí. Marcelo, querías decir algo, por favor. Yo creo que sí. A ver, hay que tener cuidado con estos discursos en los cuales se crea que la intervención de los militares con el uso de armas letales, así como también la declaración de grupos terroristas, acompañado de la estigmatización de los operadores de justicia, sea el camino. Porque este tipo de discursos y ese tipo de políticas lo que alimentan también es la llegada de propuestas o políticos que lo que busquen es dinamitar el Estado de Derecho. Entonces, de cara al 2025 puede llegar alguien y decirnos es necesario intervenir el sistema judicial. Y no debe importarles la independencia de poderes, porque en ese momento es necesario que nos tomemos nuevamente el Consejo de la Judicatura, que se destituya a todos los jueces de la Corte Nacional y tener un nuevo fiscal. Cuidado. Eso es Bukele. Mucho cuidado. Exactamente, Bukele hizo eso. O sea, a la larga, la gente lo que dice es que bien, este presidente tiene políticas buenas para combatir el crimen en El Salvador, pero ¿a costa de qué? Un irrespeto completo a la democracia. No hay independencia de funciones, persecución a la disidencia y persecución a medios de comunicación opositores. La libertad de expresión y la libertad de asociación está en riesgo, e incluso vamos un poco más allá. Qué bueno que un país tenga un índice 0 de homicidios, pero la inequidad social se ha solucionado en lo más mínimo. Bueno, sí, pero esos son problemas de más larga... Igual que el tema de la inseguridad. Lo de la seguridad, si logramos irnos ahora tranquilamente a las casas y podemos ir al cine esta noche, eso es una maravilla. Y mira, después empezamos a debatir eso. Eso justo lo debatíamos con los colegas de la Fundación, y es complejo comprender que, desde mi punto de vista muy personal, Andrés, yo no creo que ese sea el camino. Pero también es claro que la gente no come democracia. ¿Y a qué me refiero? Hablarle a una persona de la importancia de la libertad de expresión, de la independencia y la justicia, de la independencia entre funciones del Estado, seguramente va a pasar a un segundo plano cuando tú no puedes salir a la calle. Y es así, y es muy complejo. Pero ¿qué sucede si es que en la misma línea lo que decía Juan, la creación de estos instrumentos normativos, la creación de estas políticas, tal vez tengan una buena intención en este momento, pero viene otro gobernante y aprovecha esas normativas para hacer todo lo contrario? Juan. Mira, Andrés, cuando era adolescente salía de madrugada de una fiesta aquí en Quito y me iba caminando a mi casa. Podía caminar 20 cuadras, nunca me pasó absolutamente nada. Y este país era un país desigual, profundamente desigual. Claro, como nunca se atacó las desigualdades, la marginalidad, claro, pasan 40 o 50 años y lo que haces es una bola de nieve precisamente con esas injusticias, con esa marginalidad. Porque claro, en esa época yo te cuento, Quito tenía 500,000 habitantes, ahora tiene 3 millones. Pero ¿qué es lo que ha crecido? Pues, obviamente la pobreza y la marginalidad. Esa bola de nieve que no la pudiste o no quisiste tratarla en su debido momento es la que deriva en lo que vivimos en este momento. Y entonces, si no hacemos algo frente a eso, en 10 años va a tocar eso que no te vas a poder ir al cine. Claro, no te vas a poder ir al cine. Pero es el tema de fondo, sin duda. Por más que militaricen esta ciudad, no vas a poder. Yo te cuento porque yo he visitado San Salvador. Y en San Salvador tú no podías salir del hotel. Tienes que coger un taxi para ir a comer en un restaurante, otro taxi para ir a tomar una cerveza. Así era la vida ahí. Por eso el pueblo ese salvadoreño está contento este momento. Sí, pero es terrible que esa sea la salida.
¿Me entiendes? Es como que metas en una cárcel gigantesca a todo el mundo y con eso decidas que ya todo está controlado. Y la gente tampoco es que quiere vivir encerrada, no quiere vivir en sistemas carcelarios, por más que no sean cárceles físicamente establecidas. Y yo creo que en el Ecuador, si le preguntas a la gente, tampoco es que va a querer esa opción. Claro, hay una pulsión inmediata que la gente decía, paren las matanzas, paren el crimen. Ya, es una pulsión porque es obvio, es un instinto de sobrevivencia, pero eso no lo puedes tratar con una simpleza, como decir, muy bien, cámaras, fusiles, armas letales, policías, militares en las calles, porque sabemos que no solo que no resuelve, sino que eso crea ya un ambiente pernicioso para la convivencia social. Y los temas de fondo que no se los plantea, o cuando se los plantea se los hace medio de un lado. Por ejemplo, la legalización de la droga, del consumo, del tráfico, la legalización, vamos a discutir esto, pongamos esto en escena. Los acuerdos, las alianzas con los carteles, ok, a ver qué nos pasa si es que nos ponemos de acuerdo, como han hecho otros países, pero no de modo formal, sin la fotografía, pero existe. En México creo que lo han retaseado y se han puesto de acuerdo, tú manejas esto, tú esto, yo esto. Sí, pero y el Estado está ausente. Está ausente. La pena de muerte, esas cosas fuertes, ¿qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema entonces del pacto o el acuerdo con los narcotraficantes? Lo que le está pasando al presidente Petro en Colombia. Es que el narcotráfico es un negocio que va a seguir creciendo y ampliándose. Tú llegas a un acuerdo con los carteles, te dicen los capos ya, y los que vienen de atrás, que van a dejar de perseguir. Por favor. Entonces, ese pacto no funciona. No, eso es gravísimo. La legalización de la droga, ese sí es un tema que debería discutirse a nivel mundial. La legalización es un problema porque quienes no quieren que se legalice son los carteles, entonces ellos harán los lobbies más extraordinarios con los gobiernos para que no se legalice. Exacto. Entonces tampoco es una solución, o sea, no tiene salida eso. La legalización no tiene salida. Aquí implementar la pena de muerte, no sé, cosas duras. Marcelo. Es que creo yo que incluso el problema es que de esto no se debate, Andrés. Estamos debatiendo teorías caducas al respecto de poner orden, considerando que ese es el camino para combatir la inseguridad que atraviesa el país, y no estamos hablando de los temas que tú acabas de comentar. Y ahí tal vez regresamos nuevamente a ver a la Asamblea Nacional y ese análisis cualitativo. Qué bueno que la Asamblea Nacional tenga buenos números, pero en la Asamblea Nacional se está discutiendo esto. No, porque claramente existen intereses por parte de las organizaciones criminales transnacionales que han financiado a la política y hace que al asambleísta también lo tengan controlado. Cuidado con legislar sobre estos temas, cuidado con avanzar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque existe un chantaje de por medio. Y eso es algo que no nos está permitiendo avanzar. Creo yo, nuevamente, que esta discusión sobre las afectaciones que está teniendo el país a nivel de crimen organizado no es algo que se puede quedar dentro de las fronteras de Ecuador. Existe este enfoque transnacional que mencionó Juan y es necesario enfocar desde este punto de vista a cualquier tipo de política pública, a cualquier tipo de reforma normativa para tratar de combatir el problema. El otro día oía una tesis que me pareció interesante, no sé si tenga fundamentos y es que el surgimiento de las drogas químicas en los países industrializados va a hacer que nos desplacen a nosotros y que probablemente ya el cultivo de la coca o el cultivo de la marihuana o de las cosas que hacemos ya no va a ser muy atractivo, digamos. Ya llevar marihuana ya a quién interesa llevar marihuana. Es que si allá tienen las cosas más esa droga, eso es que es tremendo, ¿no? Pero Andrés, a este paso el gobierno de Estados Unidos va a pedir que vuelvan a importar coca y marihuana, porque lo del fentanilo es una tragedia de salud pública tenaz. Y no solo en México, pues, porque en México están fabricando, no es cierto que viene la China. El otro día vi un reportaje de unos, hacían en un laboratorio clandestino, y ellos ya mezclan, hacen las patas, hacen las mismas pastillitas, pero es una producción, o sea, creo que hacen, a lo mejor me equivoco, 100,000 pastillas por semana, una cosa así, es una bestialidad. Entonces, frente a eso, el tema es lo otro, pues, es cómo tú generas una sociedad
que se engancha con estas formas de buscar, qué sé yo, diversión, solaz, qué sé yo, respuestas espirituales a sus angustias. Eso es un problema concreto que hay que enfrentar. Ese es un tema muy fuerte, claro, porque eso es lo que hay que enfrentar finalmente, consumidores, bajar los consumidores. Y son las sociedades más ricas las que más demandan. Pregúntate por qué. En Inglaterra y en Japón hay el Ministerio de la Soledad. En Suecia, 30% de las personas mueren solas, Andrés. Solas, 30%. Fallecen solas en un hospital. ¿Qué significa eso? Claro, en la crisis de la estructura de la sociedad. Pero nosotros no nos quedamos atrás. Podemos estar acercándonos a eso. El microtráfico que se ve en las calles y que los niños, los chicos en las escuelas están usando es tremendo. Entonces ahí, ¿cómo curar eso? Es muy difícil. Mira, porque es una enfermedad, esto es salud pública. Y a ese punto quería llegar. Cuando uno compara las políticas de legalización de drogas de, por ejemplo, Países Bajos en comparación a Canadá y Uruguay, el enfoque es completamente distinto. Canadá y Uruguay lo hicieron desde un enfoque de la libertad del individuo para poder consumir, en este caso, sustancias, y en cambio en Países Bajos era bajo un enfoque de salud pública, considerando que precisamente el consumo de drogas tiene una incidencia directa en la calidad de vida, en la salud de los habitantes. Y eso te permite tener procesos de intervención completamente distintos. Y si es que nosotros nuevamente no tenemos estas discusiones, difícilmente vamos a avanzar a buscar una solución a esto. Pero yo también creo que hay que verle otro aspecto de los problemas de inseguridad, Andrés. Y es que Ecuador no solo es un país en el cual se permitió o se ha aumentado la penetración de carteles de drogas, sino también hay otros vectores del crimen organizado como el tráfico de personas. La tala de madera, la minería. En Ecuador es impresionante el tema de minería ilegal. Acuérdense este reporte que salió de China en relación a cuánto se había exportado e importado de oro en Ecuador, que Ecuador reportaba que había exportado 300,000 toneladas de oro y China tenía un reporte de una importación de 600,000 toneladas de oro. Entonces, esta minería ilegal, por ejemplo, en las zonas de la Amazonía ya no está calando únicamente en las organizaciones políticas y las autoridades electas, sino también en el día a día de los ciudadanos. Si es que nosotros vamos y averiguamos a los ciudadanos que se están beneficiando directa o indirectamente de la minería ilegal, ¿ustedes creen que esos ciudadanos quieren que salga la minería ilegal? Por supuesto que no. Pero las afectaciones que tienen al medio ambiente y los vectores de comisión de delitos que están ahí, como explotación sexual, temas de explotación laboral, así como también trata de personas, son altísimos. Entonces, estas lógicas son extremadamente complejas y no se están abordando de la forma adecuada. Contigo terminamos, Juan, porque ya hemos terminado con el planeta prácticamente. Hemos terminado la historia. Hemos terminado con la esperanza. Sí. Pero es real, Andrés, o sea, hay que ser muy ¿cómo es real? Totalmente real. O sea, muy coherentes con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo te decía antes de empezar la entrevista que pocas veces de lo que yo he vivido, de lo que he estudiado y leído, he visto un país que está en un callejón sin salida tan grave. Porque el tema no es lo que tú decías, siempre hemos tenido convulsiones políticas, broncas, desorden, pero lo del crimen organizado es una bomba de tiempo, incontrolable, y que solo se expande. Y ahí viene la tragedia que decía Marcelo, que viene el Mesías a resolver eso. Pero ¿y qué Mesías va a resolver esto? Ya vamos a ya nos vamos a inventar, hermano. Mesías pueden llegar, pero ¿quién va a resolver esto? Nadie, por eso. Nadie. Y tampoco es que vamos a optar, porque ya veo por ahí que hay unos, no quiero anticipar para no hacer de pitoniza, yo veo que hay unos que se están perfilando como buqueles ecuatorianos. Ah, sí, claro. Verás nomás en un par de años cómo empieza. Es un buen discurso para claro. Y con una imagen parecida, bueno, sería gravísimo. Señores, muchísimas gracias por haber asistido y por no haber hablado mal de la Asamblea Nacional, casi no tuvieron chance de hablar. Gracias a Marcelo Espinel, cifras hablan por sí solas, y a Juan Cubi. El tema era la evaluación del desempeño de la Asamblea, pero claro, surgieron estos otros asuntos que ahora hemos tratado. Gracias a nuestros invitados y a la audiencia. Son las 18:25.